Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase del curso básico de enfermería. Yo me llamo Paola Michelle Velázquez Noyola y es para mí un placer, un enorme gusto volverlos a tener nuevamente en este nuevo tema. Ya estamos en la recta final del curso básico, solo nos hace falta una clase para que ustedes puedan avanzar al siguiente nivel. El tema de ahora será los cuidados de enfermería en la administración de medicamentos y tenemos nuestra tabla de contenido en la cual veremos primeramente la administración de medicamentos, veremos generalidades, vías de administración y las precauciones que se deben de tomar al realizar estas administraciones dependiendo de las vías. Veremos medicamentos comunes, veremos algunos ejemplos y un poco de sus generalidades, solo las vamos a mencionar, y de último veremos los cuidados de enfermería, siempre, ¿verdad?, utilizando lo que es el libro de Nick. Bueno, empezamos con el primer subtema, que es la administración de medicamentos. Tenemos las generalidades. Tenemos que la administración de medicamentos son actividades de enfermería que se realizan bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera o el enfermero debe enfocarlas a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente. Asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripciones y vías de administración, así como los aspectos legales que involucran una mala práctica de la administración de medicamentos. Cabe recalcar que en cada país hay un código o una ley que ayuda a lo que son los pacientes a una mala praxis de parte de la enfermera, sea por cualquier procedimiento. En este caso estamos hablando de la administración de medicamentos, y para eso hay unas reglas de seguridad para la administración de fármacos que tenemos que seguir al pie de la letra para que no tengamos estos problemas, problemas legales, ¿verdad? Tenemos primeramente lo que es la medicación correcta, que queremos decir que nosotros tenemos que observar, visualizar correctamente lo que es el fármaco o el medicamento, el tratamiento que vamos a administrar. ¿Qué es lo que tenemos que observar? La fecha de caducidad, también la dosis, que debe ser la correcta. Claramente que para eso hay una segunda regla que especializa lo que es la dosis. También lo que tenemos que tomar en cuenta es la tarjeta del medicamento o la receta que se haya dado por el médico. También lo que es tener información o tener conocimiento acerca del fármaco o del medicamento que vamos a administrar. No nos vamos a ir de un solo a hacerlo y no saber qué es lo que tienen sus efectos adversos, cómo va a tener su mecanismo de acción, porque para eso nosotros tenemos que saber el conocimiento apropiado de cada medicamento, y si no lo sabemos pues tenemos que leer lo que es las indicaciones que vienen en cada fármaco, porque nosotros como enfermería tenemos que dirigirnos al paciente y explicarle qué es lo que se le va a administrar para cualquier cosa, y que él esté sabedor de lo que se le va a indicar. De igual forma, sabemos que cada fármaco tiene un nombre genérico, un nombre comercial, entonces tenemos que fijarnos también eso y no solo agarrar porque sí, ¿verdad? Solo porque se parece o algo, no, o sea, tenemos que estar seguros de qué medicamento es el que vamos a administrar. El segundo es la dosis correcta. Cada profesional o personal de salud tiene que estar 100% seguro que esa dosis es la correcta, y si tiene alguna puede ser una confusión, o si en dado caso tiene alguna duda de lo que va a realizar según la dosis, ya que claramente hay una fórmula que tenemos que respetar para saber cuál es el cálculo de la dosis que se va a administrar, como son las gotas, las horas en las que va a pasar dicho medicamento o dicho suero. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda, pues entonces consultarlo con otra compañero, otro colega, pero que obviamente no nos vayamos a confundir todavía los dos, sino que estar seguros ambos enfermeros o enfermeras. El tercero es la vía correcta. No vamos a administrar un fármaco que sea por vía intravenosa y lo vamos a hacer por vía intramuscular, porque ahí tenemos un gran
problema y tenemos una mala praxis. Tenemos que estar seguros de cuál vía es la que vamos a realizar, y si se nos olvida, volver a leer la receta. Y es más, tenemos que tener enfrente la receta para que veamos qué medicamento va en tal vía y respetar eso. Para eso tenemos que verificar lo que es el método de administración en cada vía correspondiente. La cuarta regla que tenemos es la hora correcta. ¿Qué queremos decir? Que tenemos que respetar la hora que se le ha indicado a cada paciente según su medicamento. O sea, cada medicamento tiene su hora prescrita y eso tenemos que respetarlo, ya que así es como el paciente lo necesita y así es como debe de ser. El último es el paciente correcto. Tenemos que estar seguros de que esta receta va para cada paciente. Tenemos que preguntar si en dado caso no hay una hoja de los datos personales del paciente en cada habitación o en cada camilla que estén en esa área, ¿verdad? Si no hay una hoja de los datos personales del paciente, como su número de registro, su nombre, su edad, entonces tenemos que preguntarle, usted se llama tal, si en dado caso no es nuestro paciente que haya sido indicado según la jefa de departamento. Entonces, si no ha sido nuestro paciente el que le vamos a administrar el medicamento, pues entonces preguntárselo. Si en dado caso ya tenemos ese paciente de ese día, pues entonces con seguridad lo vamos a realizar, pero siempre hay que estar seguros de que a este paciente le tocan ciertos medicamentos y cierto tratamiento. Ahora tenemos las observaciones en la administración de medicamentos. Primeramente tenemos los medicamentos ordinarios se administran con una diferencia no mayor de 30 minutos. También los antibióticos y agentes quimioterapéuticos se deben administrar a la hora exacta para que los niveles en la sangre permanezcan constantes. Todo esto hay que hacerlo al pie de la letra para no provocarle lo que son unos problemas adyacentes a pesar de la enfermedad que ya tiene. El tercero es los medicamentos de órdenes inmediatas o preoperatorias deben administrarse exactamente a la hora prescrita por el médico. Esto hay que respetarlo al 100%, ya que se trata de un proceso operatorio, un proceso quirúrgico, ¿verdad? Entonces, cada medicamento, según estas órdenes que son estrictamente inmediatas, es de realizarlas y de respetarlas al pie, porque si no vamos a realizar lo que es una mala praxis y podemos provocarle lo que es un problema al paciente y también un problema hacia nosotros, ¿verdad? Ya sería un problema legal porque no respetamos esto y ya se convierte, como les dije, en una mala praxis. Y el último es que la enfermera o el enfermero que prepara el medicamento debe también administrarlo y hacer el registro en el expediente clínico para evitar confusiones y problemas de índole legal. Eso también lo vamos a hablar más adelante, ya que después de que nosotros administramos el medicamento tenemos que anotarlos en nuestras hojas de enfermería y también en las hojas de las indicaciones médicas. Y ahí, como dice, o sea, no vamos a dejar que otra colega o otro compañero del área prepare el medicamento de nuestro paciente, porque tenemos que estar nosotros sabedores de qué es lo que se le ha indicado, porque qué tal si se confunde en lo que son los tratamientos, se pueden confundir las cápsulas, se pueden confundir también lo que son las ampollas. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, o sea, nosotros tenemos que realizar lo que es el proceso de la preparación del medicamento y luego administrarlo, que no lo haga otra persona, porque nosotros somos los que estamos conscientes de lo que tenemos que realizar. Ahora veremos un poco de las vías de administración. Veremos más que todo lo que son las precauciones que se deben de tomar, las indicaciones o contraindicaciones que deben de estar en nuestro conocimiento y siempre tomarlas en cuenta. La primera vía que veremos es la vía oral. Su primera precaución es que la administración de un medicamento por vía oral siempre requiere de una prescripción médica por escrito, o sea, una receta o una indicación médica. La segunda es verificar los 5 puntos correctos, que de esto de los 5 puntos correctos son las reglas que acabamos de ver. Luego, verificar la caducidad del medicamento. Siempre hay que observar lo que es la fecha de caducidad, porque si nosotros ingerimos o le damos al paciente que ingiera un medicamento vencido,
vamos a provocar lo que son problemas serios hacia su salud y también problemas legales hacia nosotros por esa negligencia que tuvimos en ese momento. La siguiente es verificar si el paciente padece alguna alergia. Hay algunos pacientes que son alérgicos, digamos, pongamos el ejemplo de alguna aspirina o de acetaminofén, diferentes fármacos que pueden presentar lo que son problemas alérgicos. Entonces es de tener muy en cuenta eso. Siempre, si en dado caso no está en el registro del paciente, es de preguntarle a él, porque no queremos que haya aún más problemas hacia su salud y lo que más queremos es que él tenga una mejoría. Entonces siempre de ver eso de que él no sea alérgico. Y el último es asegurarse de que el paciente ingiera el medicamento. Hay unos pacientes que tienen demasiados problemas porque no quieren colaborar, entonces nosotros tenemos que estar ahí, o sea, no solo dejarle el frasquito con las cápsulas o las pastillas que se va a tomar. Entonces nosotros tenemos que estar ahí presentes cuando él se las tome. Y algunos pacientes son bien listos, la verdad, y solo hacen que tragan, pero en realidad no. Entonces tenemos que estar siempre ahí, ¿verdad? Tenemos que estar ahí presentes para poder observar que sí se la haya tomado. Y el siguiente es registrar la administración del medicamento en el expediente clínico. O sea, esto es anotar o notificar que ya se le administró cierto medicamento indicado por el médico. La siguiente vía es la vía sublingual. Su primera precaución es explicar al paciente que no debe deglutir el medicamento ni ingerir líquidos, sino mantenerlo debajo de la lengua hasta que sea absorbido completamente. Esta vía es principalmente favorecedora porque su mecanismo de acción es todavía aún más rápido, ya que va directamente por el torrente sanguíneo. La siguiente es colocar el medicamento debajo de la lengua del paciente y si el paciente está en condiciones de realizar este proceso, verificar que lo realice adecuadamente. Estas dos indicaciones van de la mano, ya que podemos decir, ¿verdad? Si el paciente está en sus 5 sentidos, o sea, está consciente y orientado, nosotros tenemos que enseñarle la forma adecuada para poder realizar esta técnica acerca de su tratamiento. Y tenemos que estar observándolo, ¿verdad? Si no está realizando algo mal o si todo va al pie de la letra. La siguiente es evaluar la reacción del paciente ante la administración del medicamento. Observar si presenta reacciones secundarias, sobre todo si estas son de consideración. O sea que si presenta alguna reacción, ya sea de problemas o de efectos adversos, es de notificárselo inmediatamente al paciente. Y el último es tomar la presión arterial y temperatura 10 minutos después de administrado el medicamento. Esto nos sirve para ver si todo está en orden, si no tiene algún problema con el fármaco administrado. La siguiente vía es la vía parenteral. En esta vía tenemos 4 técnicas. Está la vía intradérmica, la vía intravenosa, la vía subcutánea y la vía intramuscular. Cuando realizamos lo que es la vía intramuscular, estamos hablando de las famosas inyecciones, o sea que se puede realizar en la parte glútea del paciente. Y tenemos lo que es la primera precaución, que es verificar la orden y forma de administración del medicamento en el expediente clínico y Cardex. ¿Qué quiere decir? Pues nosotros tenemos que observar con detalle la forma del medicamento, ya que puede ser que no necesite lo que es diluir con solución salina, o sea, tiene que indicarse así tal como viene. En este dado caso puede ser en la vía intramuscular, pero ya cuando estamos hablando de una vía intravenosa es necesario la dilución del medicamento. Luego tenemos lavarse las manos antes de preparar el medicamento y se recomienda utilizar un desinfectante especial para las manos de acción rápida y prolongada de amplio espectro antimicrobiano e hipoalergénico. Cuando estamos hablando de un desinfectante especial para las manos, podemos estar mencionando lo que es el alcohol gel, ¿verdad? Pero siempre es necesario lavarnos las manos, siempre utilizar bien esa técnica de lavado de manos para cada procedimiento que realicemos. El siguiente es la preparación del equipo. Ya aquí estamos hablando de las jeringas.
Cuando ocupamos jeringas de 1 ml con aguja de 26 o por 13 graduada en unidades valorativas para administración de insulina. También las jeringas de 1 ml se pueden utilizar en lo que es el medicamento de la heparina. Las segundas jeringas de 2 ml son con agujas de 22 por 32 para administración intramuscular en paciente adulto y 23 por 32 para administración intramuscular de paciente pediátrico, ya son pacientes infantiles. Y de 5 y 10 ml con agujas de 21 por 38 y 22 por 32 para administración intramuscular e intravenosa. La siguiente vía es la vía oftálmica. El primero que tenemos es que nunca se debe aplicar en los ojos un medicamento que no sea específico de oftalmología, que quiere decir que nosotros tenemos que estar conscientes de qué medicamento es el que vamos a administrar, ya que si administramos un medicamento que no es específico para los ojos, podemos producir problemas ya sea de ceguedad o ya se viene al procedimiento quirúrgico. El siguiente es: no siempre hay que aplicar el mismo medicamento en ambos ojos. Por ejemplo, en postirectomía, sería en glaucoma primario de ángulo cerrado, suele indicarse en el ojo operado un medicamento midriático. Si se aplica en el ojo no operado, podría desencadenar un ataque agudo del glaucoma. La siguiente vía es la vía óptica, y las gotas administradas en el conducto auditivo externo deben estar a temperatura corporal de 37 grados centígrados, ya que el tímpano es muy sensible al frío. Es por ello que tenemos que tomar la temperatura antes de realizar esta administración. También evitar administrar más de 3 gotas en cada oído. Y también los lavados ópticos para la extracción de tapones de cerumen deben ser realizados por personal experto, y jamás introducir instrumentos punzantes en el conducto auditivo, ya que pueden perforar el tímpano. La siguiente vía es la vía nasal, y la aplicación del medicamento por vía nasal requiere que el paciente tenga la cabeza hacia atrás para que entren correctamente las gotas. Instalar el medicamento pidiendo al paciente que respire por la boca y no por la nariz. Esto es para disminuir lo que es la sensación del estornudo, con lo cual podría impulsar el medicamento hacia los senos paranasales. También mantener al paciente en hiperextensión por 5 minutos una vez administrado el medicamento, y observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, e informarle que si presenta alguna reacción llame por el timbre y dejarlo cómodo y tranquilo. Si en dado caso no hay timbre en la parte inferior de la cama, pues sería que este paciente o el familiar está presente, que nos puedan llamar para poder ver qué está sucediendo y darle una atención inmediata. Ahora les mostraré algunas de las más vías que hay todavía, ya que son varias. Y la primera que tenemos es la vía cutánea. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos vía cutánea? Estamos hablando de pomadas, lociones y cremas. Luego tenemos la vía rectal, que específicamente, ¿verdad?, es el medicamento introducido a través del ano del paciente. Esta vía se utiliza principalmente para esos fármacos que realizan lo que es una irritación gastrointestinal. Entonces son aquellos fármacos utilizados para los pacientes que, por ejemplo, presentan náuseas. Entonces no se le puede administrar un medicamento por la vía oral. La siguiente es la vía vaginal. Esta vía se utiliza especialmente para los fármacos que sirven para alguna infección vaginal, o también se utilizan para esos problemas en el área interior de la vagina. Comúnmente son algunas cremas o pomadas que se pueden instalar o administrar por medio de una tipo jeringa, que se aplican por medio de la vagina, o sea, se introducen, y así es como se aplica esta crema o esta pomada indicada por el médico. Y aquí está, ¿verdad?, la imagen de cómo se realiza. Puede ser por parte con nuestras manos o por medio de instrumentos que ya vienen en el medicamento, en la caja del medicamento. La siguiente vía es la vía por inhalación. Aquí es específicamente para la respiración del paciente. Puede ser administrada por las fosas nasales o desde la boca. Aquí específicamente estamos hablando como de aerosoles, también nebulizadores, o sea, las terapias.
También podemos estar hablando de inhaladores de que están en polvo seco y cámaras espaciadoras para lo que es la inhalación. Ahora hablaremos de los medicamentos comunes, veremos un poco las generalidades y primeramente tenemos la acetaminofén. Como sabemos, la acetaminofén ayuda al alivio o a la disminución de la temperatura corporal cuando existe un estado febril, y a veces también es utilizado para el alivio rápido de dolores musculares o dolores como puede ser una cefalea. El siguiente es el ambroxol, que está en presentación de jarabe y se utiliza para la succión de las secreciones que están permaneciendo en los pulmones o en los bronquios. También ayuda a lo que es la tos que puede estar presentando algún paciente. Tenemos también lo que es la amoxicilina, que ayuda a combatir infecciones que han sido producidas por bacterias. Y por último tenemos lo que es la ranitidina. Y luego tenemos lo que es la ranitidina, que se usa para tratar lo que son las úlceras. También cuando existe un reflujo gastroesofágico, el cual por la acidez estomacal que conduce lleva a lo que es una pirosis, que estamos hablando ya del calor estomacal. Y también lesiones en el tubo alimenticio, o sea, el tubo esofágico. A continuación tenemos también lo que es la insulina. Como sabemos, la insulina es tratada para los pacientes con diabetes mellitus y de la cetoacidosis diabética, y así también como para obtener lo que es la estabilidad luego de un proceso postoperatorio en pacientes con diabetes. Tenemos lo que es el omeprazol. ¿Para qué se utiliza? El omeprazol, al igual que otros fármacos antiulcerosos, se utiliza para lo que es aliviar la sintomatología de una úlcera gástrica maligna y también dificultar su diagnóstico a tiempo. El siguiente fármaco que tenemos es el salbutamol. Este es un aerosol que se introduce por una vía de inhalación, o sea, por la boca. Es con el fin de que el paciente pueda tener una respiración adecuada, o sea que dependiendo si está padeciendo de alguna crisis o ya es un tratamiento permanente. En dado caso se utiliza, ¿verdad?, para los pacientes que presentan lo que es un asma, ya sea asma pulmonar o bronquial, y también una bronquitis ya sea crónica o aguda. Y tenemos por último lo que es la heparina, que su fin es de evitar la formación de coágulos en la sangre, ya que en algunos pacientes tienen procedimientos en los cuales no debe de tener estos problemas sanguíneos. Y continuamos con los cuidados de enfermería de NIC. Antes de empezar les quiero decir de que en el NIC hay distintas intervenciones según la administración de medicamentos por todas las vías, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar específicamente en la administración de medicamentos. Ojalá que pronto podamos tener otra explicación acerca de las diferentes intervenciones dependiendo de las vías de administración. Pero en dado caso vamos a comenzar. Igual si ustedes quieren informarse, tener más conocimiento acerca de estas intervenciones, lo pueden hacer con mucho gusto. En la 7ª edición pueden encontrar desde la página 51 la administración de analgésicos, y de ahí continúan con las diferentes intervenciones de las diferentes vías de administración de medicamentos. Bueno, comenzamos con nuestra única intervención que veremos en esta oportunidad, que su código es 2300 y es la administración de medicación. Y su definición es preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre dispensación. Nuestra primera actividad es evitar las interrupciones al preparar, verificar o administrar las medicaciones. ¿Cuál es el fin? De que lo podamos hacer concentrados para evitar alguna anomalía a la hora de administrar, o sea que no confundamos algún medicamento o los combinemos y eso ya produzca unos efectos que no van a servir para la mejoría de nuestro paciente. La siguiente actividad es seguir las 5 reglas de la administración correcta de medicación. Si se recuerdan, las vimos al principio, ¿verdad? Lo que es la medicación correcta, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta y el paciente correcto. Luego está verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco. Este es con el objetivo de evitar confusiones o problemas de medicación y no confundirme especialmente lo que son las dosis o la presentación, ¿verdad?, farmacéutica.
La siguiente es observar si existen posibles alergias, interacciones y contraindicaciones de los medicamentos incluidos, los que se venden sin receta y las sustancias de fisioterapia. Esto es fundamental, ya que a la hora de que nuestro paciente nos indique que él es alérgico a tal medicamento, o sea que ya se le ha indicado o se ha administrado este medicamento y presentó algún efecto adverso o alguna alergia, es necesario suspender de inmediato este medicamento porque no queremos provocar otra crisis o otro episodio de alergia. Y así, ¿verdad? Igual es de notificárselo al doctor que ha indicado este medicamento, en este dado una receta que tengamos a la mano. Continuamos y la siguiente actividad es notificar al paciente el tipo de medicación, la razón para su administración, las acciones esperadas y los efectos adversos antes de administrarla según sea apropiado. Claro, si nuestro paciente está consciente, o sea, está en sus 5 sentidos, es fundamental poderle que él sea sabedor, que tenga conocimiento acerca del medicamento que se le va a administrar, ya que como estábamos viendo en la actividad anterior, ¿verdad? Si él es alérgico a cierto fármaco, no tenemos por qué administrársela, entonces es necesario poder decirle y que él así también nos pueda notificar si en algún momento anterior él ya fue administrado con este medicamento y presentó algunos efectos adversos. Y como ahí dice, ¿verdad? Las acciones esperadas y los efectos adversos antes de administrarlo, o sea, para que él en el momento después de haberle administrado, si él presenta algún efecto secundario, que él ya sepa que ha sido por este fármaco y que no tenga una preocupación o que se asuste por presentar estos efectos. La siguiente actividad es observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco. La siguiente actividad es preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiados para la modalidad de administración de la medicación. Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Lo que son las vías, siempre es necesario saber qué técnica es la que se va a utilizar para cierto fármaco, porque todo depende de la presentación que venga este tratamiento. La siguiente actividad es verificar los cambios en la presentación de la medicación antes de administrarlo. Por ejemplo, comprimidos entéricos aplastados, líquidos orales en una jeringa, ya sea intravenosa y envuelta inhabitual. Siempre tenemos que observar si todo está correctamente para poder proseguir a nuestra vía de administración, o sea, poder administrar el medicamento de una manera correcta. Y la siguiente actividad, ya casi vamos finalizando, es ayudar al paciente a tomar la medicación. Esto es cuando se utiliza lo que es la vía oral o la vía sublingual. Luego, administrar la medicación con la técnica y vía adecuadas. Como les dije al principio, no podemos administrar un medicamento en una vía que no es la correspondiente, porque podemos provocar lo que son problemas adyacentes y evita lo que es la mejoría de la salud del paciente. La siguiente es instruir al paciente y a la familia acerca de las acciones y los efectos adversos esperados a la medicación. Es lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que siempre es necesario que el paciente esté sabedor, o sea, tenga conocimiento acerca de lo que se le va a administrar, o sea, qué procedimiento se le va a hacer, para que, digamos, nosotros cambiamos de turno, el siguiente enfermero que esté en turno sepa qué es lo que se le ha realizado, por si en dado caso nosotros no hemos notificado en las hojas de enfermería, y así el paciente ya está sabedor y lo puede notificar al siguiente personal de salud. Y la siguiente actividad es observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en el paciente por los medicamentos administrados. Esto también es con el fin de poder suspender algún medicamento que no tenga una reacción esperada en el paciente, y siempre notificárselo al médico que esté responsable del paciente. Y la última actividad que tenemos es documentar la administración de la medicación y la capacidad de respuesta al paciente. Siempre que nosotros terminemos de administrar un medicamento, es necesario colocarlos en las notas de enfermería que estén proporcionadas al paciente, o sea, en su registro médico, porque evitamos cualquier problema legal y también vemos lo que es la evolución del paciente, si su medicamento ha dado mejoría o realmente es necesario suspender y cambiar el tratamiento. Eso es todo por mi parte, espero les haya servido de mucha ayuda esta clase, esta temática.
siempre invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales de Harper Academia y también a Udox. Así que muchas gracias por su atención. Siempre les comparto lo que es mi contacto, mi Instagram, mi correo electrónico, el correo de Harper Navarro. Si nos quieren seguir, pues bienvenido sea. También les comparto lo que son las bibliografías utilizadas en esta temática. Como siempre les comparto páginas web y también la bibliografía del libro de Nick, con sus autores, su edición, la intervención utilizada en esta temática, su código y la página donde la pueden encontrar. Así que esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y haber estado en esta clase, y nos vemos en la próxima clase. Tengan un muy feliz día.